Jesucristo es el centro de nuestra fe. No adoramos la Biblia, pero la Biblia es clave para nuestro andar con Dios. A mi modo de ver, es la más grande necesidad en nuestros días y época. Es la más grande necesidad incluso en mi propia vida. Por consiguiente, tengo plena confianza de que estamos juntos en esta misión. Pero, como ustedes pueden bien imaginar, muchas iglesias empiezan con una misión central y luego se desvían. Así que es importante que volvamos a visitar nuestra misión. Siempre he sentido que hay cierta importancia en el mensaje en particular, pero nunca lo he sentido más importante que en este año. No sé cómo explicarlo exactamente, excepto decir que hay una inquietud en el pueblo de Dios que no he notado antes. Podría ser que estuviera ahí y yo no la notara, pero también puede ser que hoy esté ahí de una manera nueva y más pronunciada. No es rebelión, es simplemente inquietud. A veces parece incertidumbre, a veces huele a temor. Es una serie de signos de interrogación en donde debería haber signos de admiración. Es un titubeo en donde en un tiempo había profunda convicción enraizada. ¿Qué es esta inquietud que siento? ¿Por qué se le percibe entre el pueblo de Dios? En Hebreos 4, el escritor de la epístola introduce un nuevo principio revolucionario de conducta humana según el cual Dios quiere que el hombre opere. A menos que este principio esté en operación en nuestra vida, no podemos tener paz ni sentido de confianza. No estaremos seguros de que estamos andando con el Señor como Él desea. Nos sentiremos intranquilos. Si no captamos este nuevo principio de Hebreos 4, pasaremos nuestras vidas cristianas en una lucha inquieta por significado. Habrá ocasiones en que la lucha será tan intensa que dudaremos incluso de nuestra salvación. Nos hallaremos preguntándonos si esto es todo en la experiencia cristiana. Nos veremos tentados a pensar que nos hemos perdido algún secreto de salud espiritual. El término que usa el libro de Hebreos para describir este principio revolucionario es muy interesante y sin embargo es una palabra muy sencilla. Se trata de la palabra reposo. Aparece 12 veces en los capítulos 3 y 4 de Hebreos y se usa de 5 maneras diferentes. No tengo intención hoy de hacer una exposición de este concepto del Nuevo Testamento, pero tengo que decirles lo suficiente de modo que ustedes puedan acompañarme en este estudio. En el libro de Hebreos, capítulo 3 y 4, la palabra reposo se usa de 5 maneras diferentes. Permítanme indicárselas rápidamente. En primer lugar, se usa para referirse a lo que podríamos llamar el reposo de la creación. Se nos dice que después de que el Señor Jehová creó la tierra, en 6 días, en el 7º día descansó. Ese fue el reposo del Sabbat, el reposo de la creación. Luego, se usa en otra manera y tiene que ver con el pueblo de Israel cuando andaban por el desierto dirigiéndose a Canaán. Dios esperaba que ellos llegaran a Canaán y se establecieran. Eso sería lo que podría llamarse el reposo de Canaán. Se hallarían ya en la tierra prometida. Luego, el término se usa de una manera metafórica en los mismos 2 capítulos para describir lo que nos sucede cuando nos convertimos, cuando venimos a Cristo. Hemos sido como el mar agitado, sin reposo. Cuando confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entramos en el reposo de la conversión. Luego, hay una cuarta manera en que se usa la palabra reposo en estos 2 capítulos para describir lo que nos sucede cuando decidimos que se supone que la vida cristiana debe ser vivida de la misma manera en que empezó, confiando en el Señor. Dejamos a un lado nuestros propios esfuerzos al tratar de vivir la vida cristiana y llegamos al fin a descansar en la capacidad de Dios de vivir esa vida en nosotros. Luego, finalmente, hay una última manera en que se usa este término para describir el lugar al cual llegaremos un día. En el cielo está nuestro reposo venidero cuando se nos deje en la tumba, cuando lleguemos al reposo en el cielo. De estos 5 diferentes usos de la palabra, solo uno nos interesa hoy para este mensaje. En primer lugar, el reposo de la creación le pertenece solo al Señor. No tenemos nada que ver con eso. El reposo de Canaán le perteneció al pueblo de Israel. Nosotros no estamos ahí.
Los que ya hemos venido al Señor y nos hemos convertido a Cristo, ya hemos descubierto de qué se trata este reposo. Muchos de nosotros no estamos listos para el reposo venidero. Estamos contentos de estar con vida ahora y por algunos años más. Llegará el momento, en algún punto en el futuro, pero estamos contentos de estar aquí. Así que la única clase de reposo que queda para que consideremos en este mensaje es la cuarta clase, a la que llamamos el reposo de consagración. ¿No es interesante que el reposo es lo opuesto a la intranquilidad? Pero muchas veces en nuestras vidas cristianas sentimos que estamos viviendo en intranquilidad. Los creyentes no nos sentimos cómodos con esto. Somos creyentes, pero no estamos seguros de que tenemos todo lo que se supone que debemos tener. Así que luchamos y nos esforzamos, hacemos el esfuerzo. Asistimos a este cursillo y a esta otra conferencia y escuchamos esta cinta grabada y la de más allá y leemos este libro y el otro. Vemos un video. Abrigamos la esperanza de que de alguna manera la inquietud se calme. Permítanme tratar de explicar lo que comprendo respecto a esto en el libro de Hebreos. Pero para hacerlo, me gustaría que observaran algunas palabras de nuestro Señor que se registran en el libro 11 de Mateo. Este pasaje tal vez sea familiar para todos ustedes. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, por favor, noten la palabra descanso o reposo. 2 veces en este pasaje hay 2 clases de descanso a las que el Señor se refiere. Dice: si ustedes están cargados y trabajados, si están sintiendo la presión de la vida, vengan a mí y yo les daré descanso. Eso ocurre cuando usted es salvo. Acabamos entregando nuestros esfuerzos pesados. Venimos al Señor y le decimos: Señor, voy a entregarte mi pecado y tomar tu justicia. Así se nos da el reposo del Señor, pero entonces el Señor Jesús en el versículo que sigue dice que hay una clase diferente de reposo que nos queda por conocer. Dice: tomen mi yugo sobre ustedes. Eso es un eufemismo para referirse al hecho de convertirse en discípulo del Señor. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán reposo para sus almas. Es casi como si el Señor estuviera diciendo: aquí está la salvación, te la regalo. Pero si quieres avanzar al siguiente nivel, si quieres avanzar al lugar en donde realmente te sientas en casa, en donde la intranquilidad desaparezca, aunque estés realmente asentado sobre la fe, toma mi yugo sobre ti y aprende de mí. Conviértete en mi discípulo. Ven al lugar en donde estés dispuesto a decir: no voy a ser meramente un creyente, voy a consagrarme a Jesucristo. Así que, reposo aquí es una palabra que quiere decir confiar completa y totalmente en Dios, rendirse a Él y dejar que Él viva su vida en la suya como creyente. Ahora bien, el problema con este principio es que a todos se nos ha lavado el cerebro desde niños con un concepto que es enemigo declarado del reposo que Dios da. Se nos ha endilgado una mentira que dice que tenemos en nosotros mismos lo que se necesita para llegar a ser la clase precisa de hombre o mujer. Así que, aun cuando se nos da cierto reposo cuando somos salvos, ¿cuántos de ustedes saben que esa idea errada persiste, incluso después de que uno ha llegado a ser creyente? Usted llega a ser creyente y luego trata de figurarse cómo vivir la vida cristiana de una manera que nunca podría haberle llevado a ser creyente para empezar. Así que insistimos en decirnos: si solo pudiera hacer esto, o hacer mejor lo otro, o si pudiera nada más que participar en esto de una manera algo diferente, las cosas mejorarán y la inquietud e intranquilidad se esfumará. Estamos seguros, en lo más hondo del corazón, de que tenemos lo que se necesita. Si no lo hacemos, de seguro habrá alguien que podrá ayudarnos a descubrirlo. Podemos educarnos, podemos adquirir más información, podemos desarrollar nuestras habilidades. Cuando hayamos hecho todo esto, habremos hecho lo que se necesita para ser lo que queremos ser. Pero no resulta. Nos sentimos inquietos. Un autor que leí esta semana lo dice de la siguiente manera: todos y cada uno de nosotros tenemos algo que no puede ser sanado. Tiene que ser roto.
Sea lo que sea ese algo en ti, no puedes ser librado de eso, ni sanado, ni recibir poder para resistirlo. Este algo en nosotros es lo que los filósofos llaman el pecado de hubris. Los griegos entendían hubris como el orgullo ambicioso en la propia bondad de uno que menosprecia toda ayuda divina. Como ven ustedes, el hubris del hombre no es una ambición por el mal, sino por el bien. Hubris es irremediablemente sincera y bien intencionada. Hubris tiene todas las marcas externas de justicia y bondad y el corazón de absoluta arrogancia. Es algo terrible. Hubris es la clase más mortal de orgullo porque parece ser bondad. Seguimos diciéndonos nosotros mismos que todo anda bien y que podemos lograrlo. Yo soy el capitán de mi vida. Puedo hacerlo a mi manera. Oigo a creyentes decir esto a cada rato estos días. Pues, ¿qué tal de eso? Soy creyente y estoy haciendo lo que me toca. Lo estoy haciendo a mi manera. Quiero decir, eso está bien para usted, lo comprendo, pero así es como yo lo hago. No hay concepto por ningún lado de si esa es o no la manera en que Dios dice que debemos hacerlo. Tomamos la iniciativa por nuestra cuenta, pensando que esa es la manera de avanzar. Eso es lo que oímos del mundo actual. Nuestros cerebros tienen bien sembrada la idea de que si las cosas van a resultar, todo depende de nosotros. Así avanzamos en la vida cristiana. El resultado de todo eso es que nos sentimos intranquilos. Tenemos buenos días y malos días, pero no hay ningún sentido serio de paz y tranquilidad con Dios. Lo sé por experiencia personal. Lo he experimentado en carne propia, como estoy seguro que ustedes también. Sé que así no debe ser. Que si comprendo la Biblia, cuando venimos por fe a Cristo creyendo, no solo se nos perdona nuestros pecados y recibimos la esperanza del cielo, sino que tenemos vida más abundante y libre. Realmente pienso que la cuestión aquí es la diferencia entre tratar de vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas y nuestra disposición de dejar que Dios la viva en nosotros, por medio de nosotros. Estar dispuestos a confiarle nuestras vidas y decirle, Señor, ayúdame. Sé que no puedo vivir la vida a menos que tú me ayudes. Ahora bien, he dicho todo esto porque quiero decirles que pienso que sé cuál es el secreto de una vida de reposo, por lo menos desde el punto de vista de lo que podemos hacer en este punto desde nuestra perspectiva. Se halla precisamente aquí en el capítulo 4 de Hebreos. Quiero que noten cómo lo explica. Empieza en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Precisamente, en medio de un pasaje sobre cómo tener reposo o cómo evitar la intranquilidad, el escritor inserta ese versículo. Es casi como si estuviera fuera de contexto, pero noten que empieza con la palabra ¿por qué? Nos dice aquí que para que tengamos diligencia, para entrar en nuestra vida de reposo, debemos comprender que en el centro de ella se halla la palabra de Dios. He oído predicar la palabra de Dios como algo que debemos leer y estudiar por muchas razones, pero me pregunto si alguna vez hemos pensado en que la única manera en que podemos librarnos de la intranquilidad e inquietud en nuestra vida es permitir que la palabra de Dios haga su obra, exponiendo a ella nuestros corazones de una manera regular y consistente. Quiero decirles 5 pasos que hay en este versículo acerca de la palabra de Dios, que van directamente a la médula de este asunto de tratar con la intranquilidad en la vida. Para empezar, la palabra de Dios prevalece. Permítanme explicar lo que quiero decir. Dice, porque la palabra de Dios es viva. No sé si esto alguna vez les ha cruzado por la mente, pero la Biblia es diferente de cualquier otro libro. Es un libro vivo. Este libro tiene palabras que viven. La palabra de Dios no es meramente una colección de 66 libros entre 2 pastas que uno toma y lee y luego lo vuelve a dejar. Este libro vive. Eso es lo que la palabra de Dios dice respecto a sí misma. Es viva. En Juan 6:63 Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora bien,
La palabra griega que se traduce viva aquí en Hebreos 4:12 es la palabra zoé, de donde obtenemos nuestro término zoología. Tiene que ver con las cosas vivas. No es simplemente un libro que tenga vida, amigos y amigas, sino un libro vivo. La palabra de Dios es viva. Por eso, cuando usted la lee, le ocurren cosas que no le ocurren cuando lee cualquier novela de actualidad. Ahora bien, usted puede tomar cualquier novela de actualidad, incluso siendo novelas cristianas, y decir, vaya, esto sí que es divertido, entretiene, le lleva un día y medio leerla. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, en su interior ocurren cosas que usted no comprende. Las cosas empiezan a cambiar. Usted siente cosas que no siente cuando lee cualquier otro libro. La palabra de Dios es viva y ejerce su impacto en su vida. La Biblia nos dice que es un libro que vive incluso hoy. Primera de Pedro 1:23 dice que vive y permanece para siempre. En 2 Timoteo 3:16 se le describe así: toda la Escritura es dada por inspiración. ¿Saben lo que es la inspiración? La palabra inspiración quiere decir exhalada por Dios. Dios sopló este libro a su existencia mediante las personas que lo escribieron. Dios obró en sus personalidades, de modo que ellos, usando sus propias personalidades, registraran de una manera absolutamente acertada la misma palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos ha dado. Vive hoy. Permítanme decirlo de otra manera. La palabra de Dios, la Biblia, está tan viva hoy como el día en que fue pronunciada. Vivirá para siempre sin disminuir nada de su vida. El gran predicador británico Charles Haddon Spurgeon dijo una vez: cuando llegue al cielo y Dios me diga, Spurgeon, quiero que prediques por toda la eternidad, sencillamente le diré, está bien, Señor, dame la Biblia. Esto es todo lo que necesito. La palabra de Dios vive hoy, como estaba viva ayer, y estará viva para siempre. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El salmista dice, para siempre, oh Señor, tu palabra permanece en los cielos. Isaías el profeta escribió, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Escúchenme. Cuando ustedes leen este libro, están leyendo un libro que empezó a vivir cuando Dios le instiló vida. Sigue vivo hoy. Es un libro lleno de vida. Cuando ustedes leen este libro y acogen sus palabras en sus corazones, literalmente están tomando la vida de Dios en su corazón. Así empieza a ayudarles a ver todos los sistemas falsificados que están por ahí tratando de captar su atención y que en realidad son sistemas muertos. La vida expone a la muerte. La vida de la palabra de Dios le ayudará a ver las cosas que fácilmente le llevarán a un callejón sin salida, le quitará su intranquilidad, le dará un sentido de confianza en su corazón. Puedo decirles esto, y ustedes saben que lo digo por experiencia personal, cuando uno se dedica a la palabra de Dios todos los días, surge en la vida una cierta confianza que no se puede hallar de ninguna otra manera. La intranquilidad empieza a esfumarse. La palabra de Dios es un libro que permanece. Con esto quiero decir que es la misma hoy que cuando fue pronunciada. En segundo lugar, la palabra de Dios es productiva. Noten, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La segunda descripción es una palabra maravillosa. Es la palabra griega energés. De ahí procede nuestra palabra energía. La palabra de Dios tiene energía, es activa. Hay muchas cosas que están vivas, pero que no están activas. La palabra de Dios no solo vive, sino que es activa. No solo prevalece, sino que también es productiva. Escuche lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Donde quiera que yo comprenda la palabra de Dios, donde quiera que se estudie, que se predique, que se lea, siempre hace algo. No se queda sin ningún resultado, siempre hace algo. A veces le hace enfadarse. ¿Alguien asentiría en eso? A veces le hace llorar. A veces le llena de tanta alegría que querrá danzar como David, pero la palabra de Dios ejerce su efecto sobre usted. Siempre lo hace cuando llega a su vida, produce algo. Pablo le escribía al joven Timoteo en cierta ocasión, estando preso, y le dijo, sufro, incluso como si fuera malhechor, hasta estar incluso en cadenas, pero la palabra de Dios no está presa.
he observado que la palabra de Dios penetra detrás de las barras, en lugares a los cuales yo nunca podría ir, en otros países, detrás de la cortina de hierro, más allá de las barreras del lenguaje, respecto de las cuales a veces me pregunto, ¿cómo podrán comprenderla si ni siquiera está en su propio idioma, pero alguien la toma, la traduce? Entonces, cuando la palabra de Dios es predicada, lo hace libre. Va a lugares a los cuales usted ni siquiera puede imaginarse. Donde quiera que vaya, siempre hace algo. El doctor Criswell dijo que la palabra de Dios es como un gran Sansón, como un gigantesco Hércules, como un Superman ilimitado. Rompe toda cadena, rompe todo barrote, salta del muro de toda prisión, va más allá de cualquier cordillera, alcanza toda isla de los mares. La palabra de Dios es productiva. He observado esto a través de los años y más recientemente, porque he tenido la oportunidad incluso más amplia de enseñar y predicar la palabra de Dios. Simplemente quedo asombrado al notar lo que Dios hace. Les he contado algunas historias de las cosas que han ocurrido. Cuando la gente ha estado escuchando la radio y la estación de radio se pierde y otra entra con la predicación de la palabra de Dios, la gente cambia totalmente. Su vida es transformada. La gente dice, qué coincidencia. Hemos visto la palabra de Dios en las partes más recónditas de África, en donde no hay ningún creyente. Un joven musulmán oyó el Evangelio y pudo, de alguna manera, escribir lo que había oído. Lo copió y volvió a copiar. La palabra de Dios así transformó su vida y nació de nuevo. Es el único creyente en esa comunidad. Estableció su propio centro de enseñanza para poder enseñarles a otras personas lo que había aprendido de Cristo debido al poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hay una tercera. Todos diremos amén a esto. La palabra de Dios perfora. Escuchen, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Cuántos de ustedes han sido perforados alguna vez por la palabra de Dios? ¿Le ha ocurrido a usted? Usted dice, ¿por qué tuve que leer esto hoy? Quiero decir, no es extraño cómo, especialmente si usted está siguiendo algún programa de lectura bíblica, que usted ese día tenga una pelea con su esposa mientras el texto de ese día diga, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo ama a la iglesia. Es increíble. Usted dice, Señor, ¿cómo lo supiste? Dios lo sabe, y la palabra de Dios llega directamente al corazón del problema y empieza a perforar su corazón. ¿Saben? Algunos tenemos una piel bastante dura. Hemos desarrollado algunos mecanismos bien fuertes de protección propia. La gente no puede tocarnos por dentro, tal vez ni siquiera nuestros seres queridos pueden penetrar. Les aseguro, la palabra de Dios les atravesará. A veces la gente dice, ¿para qué invitar a la gente a que venga a la iglesia? Una de las razones para traer gente a la iglesia es porque eso les permite verse expuestos a la palabra de Dios. Tal vez no tengan ningún interés en la fe. Tal vez usted logre traerlos a la iglesia porque son sus amigos. Vienen. De repente la palabra de Dios empieza a tocarles el corazón. La palabra de Dios nunca puede ejercer su efecto si no se le da oportunidad. Así que provea la oportunidad para que la palabra de Dios toque el corazón de sus amistades. Tráigales a la iglesia, que oigan la palabra de Dios. Si no tiene el valor de llevarles la palabra de Dios, tráigales al lugar en donde se enseña la palabra de Dios. Les aseguro,